En el anterior vídeo hablamos de la consistencia y la legibilidad a la hora de hacer un CSS óptimo. En este caso vamos a hablar del concepto de mantenibilidad. Ya lo hemos definido, volvemos a definirlo y vamos a ver una serie de estrategias y pautas para hacer mi CSS más óptimo desde este punto de vista, desde este enfoque. En primer lugar, definimos mantenibilidad. Veremos los factores que hay que tener en cuenta a la hora de hacer mi CSS mantenible y los explicaremos, ¿vale? Vamos a hablar de consistencia y legibilidad, de Don't Repeat Yourself, de RY y de la separación de intereses desde varios puntos de vista. Entonces, ¿qué es la mantenibilidad? ¿Vale? Ya lo hemos dicho. Un CSS es mantenible cuando es más fácil de modificar, corregir y extender, y por lo tanto es más fácil hacer cambios y corregir los errores. Y cuando eso es posible es que tenemos un CSS óptimo, un CSS de calidad, ¿de acuerdo? ¿Qué factores influyen a la hora de que mi código sea mantenible? ¿Vale? Influyen muchos factores. Esto tienes multifactor, pero si tuviéramos que reducir a los más importantes los factores que hacen que mi CSS sea mantenible, yo me referiría a tres, ¿vale? Bueno, tres que en realidad son cuatro, ¿vale? Primero, consistencia y legibilidad. Ya los hemos explicado. Pero si mi CSS no es legible y si no sigo las reglas que yo me he impuesto para hacer mi CSS legible, mi CSS va a ser más difícil de cambiar porque va a ser más difícil de entender. Y cuando yo pierdo más tiempo en entender, más tiempo voy a tender en hacer el cambio, ¿vale? Y probablemente lo haga mal porque tendré que volver a leerlo para entenderlo mejor, ¿de acuerdo? También tengo que evitar, para que sea mantenible, la repetición. Si puedo tener una regla o una propiedad en un solo sitio, ¿para qué la voy a tener en tres sitios? ¿Vale? Al final tendré que mirar más cosas y tendré que cambiar en más sitios, por ejemplo, el color en más sitios, con lo cual va a ser más difícilmente mantenible. Y luego la separación de intereses, ¿vale? Que lo vamos a afrontar desde varios puntos de vista. Bueno, cuanto a lo de la consistencia y legibilidad, es lo que hemos hablado en el apartado anterior. En cuanto a la Don't Repeat Yourself, Don't Repeat Yourself en inglés, ¿vale? Perdón, en inglés, que es DRY, que es una estrategia. ¿Qué es lo que tengo que evitar cuando ya haya CSS? Tengo que evitar que haya repetición de selectores. Por si hay repetición de selectores, voy a tener que buscarlos en todos los sitios donde está para hacer el cambio en caso de que tenga que hacer un cambio, es decir, en caso de que tenga que hacer un mantenimiento, y voy a tener que evitar una repetición de declaraciones, porque si tengo declaraciones repetidas y quiero cambiarlo, pues tendré que hacerlo en distintos sitios. Y cuando yo tengo que cambiar una única cosa en distintos sitios, al final me olvido un sitio, no he encontrado todos los sitios donde estaba, tengo que perder el tiempo en hacer una búsqueda, aunque sea con las herramientas de búsqueda del editor, estoy perdiendo el tiempo. Si yo tengo todo esto y no se repite, voy directo donde está y sé que no se repite y lo aplico. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo de estrategias de no repetición que hace que mi CSS sea más mantenible. Vale, vamos a ver ejemplos de este tipo de repeticiones. En primer lugar, la repetición de reglas. Imaginaos que yo quiero dar estilos a los botones de mi página web. He optado por un nombre de clase significativo, que es lo que habíamos visto antes, que es btn. Entiendo que es botón, no es que me lo haya inventado yo, es el nombre que utiliza un Bootstrap también. Si no tenéis imaginación, copiar, como hago yo. Y tenemos ahí, tengo una regla que le da borde, este selector, y tengo otra regla que le da tamaño de letra, y tengo otra regla que le da tamaño, el radio al borde, para hacer borde redondeado, y tengo otra regla que hace repetición al padding, ¿vale? Entonces, si yo quiero cambiar los estilos de este botón, tengo que tocar aquí, tengo que tocar aquí, tengo que tocar aquí, tengo que tocar aquí, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Es poco eficiente, y mucho más si está desordenado y no lo hemos agrupado correctamente, ¿vale? Pero si yo hago una agrupación no repetición de reglas, pues en vez de tener 4 selectores de este tipo, tengo uno solo, ¿vale? Y es así. Puede parecer una tontería, pero yo me encuentro todos los años, pues eso, selecciono, como no sé lo que he hecho y no tengo un nombre significativo, pues vuelvo a añadir otra regla, y vuelvo a añadir otra regla, y vuelvo a añadir otra regla, y pone distintas clases, ¿vale? Y es mucho más sencillo, que espero que quede claro. Si yo tengo esto, es mucho más fácil de modificar que si yo tengo esto, por no hablar de que el tamaño del fichero va a ser menor, ¿vale? Porque no repito esto y esto 4 veces, ¿de acuerdo? Vamos a ver también la otra estrategia de no repetir para hacer el fichero más mantenible, que es no repetir declaraciones. Pues imaginaos que yo tengo 3 tipos de botones, perdón, 3 tipos, no sé si he puesto 3 o 4, 4 tipos de botones, ¿vale? Tengo el botón de error,
que tiene color de fondo, redondeado, color de letra, padding. Botón info, color de fondo, redondeado, color de letra, padding. Botón de warning, color de fondo, redondeado, color de letra, padding. Y el botón primary, color de fondo, redondeado, color de letra. Es evidente, veo cosas repetidas. ¿Qué es lo que veo repetido? Esto está en todos los sitios, ¿vale? ¿Qué es lo que hago? Abstraigo. Lo que hago es, si eso está en todos los sitios, lo saco a otra regla y esas reglas se quedan únicamente para esto, ¿vale? Entonces, yo sé que todos los botones tienen estas partes en común. Voy aquí, btn, saco esa parte en común y los estilos específicos de cada botón se quedan así, ¿vale? Únicamente con el color. ¿Qué es lo que sucede? Que si antes tenía solo esto, ¿vale? Porque la clase btnError ya llevaba toda la información, como he extraído la parte común, pues tengo que añadir esa clase al HTML que lo vaya a usar, que lo tenéis ahí en el ejemplo. ¿De acuerdo? Además, aquí tengo que esto ocupa 20 líneas y esto ocupa pues 26 líneas, ¿vale? Estoy quitándome pues prácticamente un cuarto, ¿vale? Bueno, 20, sí, más o menos. ¿De acuerdo? Y aparte, si quiero cambiar estilos generales, me voy aquí. Si quiero cambiar un estilo, me voy aquí. Y lo tengo todo mucho más claro, ¿vale? Porque imagínate que yo quiero cambiar el border radius de los botones. Aquí solo tengo que hacerlo en un sitio. Si lo haría aquí, tendría que hacerlo en otro sitio, ¿vale? Si yo no repito las cosas, cuando tengo que hacer cambios, lo tengo solo en un solo sitio y pierdo menos tiempo. Es decir, es más mantenible. ¿Ok? Bueno. En cuanto a la separación de intereses, cuando hablamos de desarrollo CSS y de separación de intereses, que en inglés es Separation of Concerns, que es un concepto muy concepto relacionado con la, con la programación, yo lo hago desde 3 puntos de vista. Primero, separación de tipo de ficheros. Saco el CSS a su propio tipo de ficheros, el JavaScript a su propio fichero y el HTML separado, ¿de acuerdo? Que es la estrategia básica que se enseña desde el principio, pero no está mal de recordarla. El CSS siempre en un fichero aparte, ¿de acuerdo? Aunque eso con el rendimiento ya veremos que afecta, ¿vale? Luego hago modularidad, ya veremos luego con las herramientas que utilice como los preprocesadores. Si mi archivo CSS empieza a ser muy grande, pues intento partirlo en trozos, ¿de acuerdo? Y luego separar estilos por funcionalidad, ¿vale? Bueno, en cuanto a los tipos de ficheros, perdón, la separación, en cuanto a la mantenibilidad, sí, los tipos de ficheros, de más a menos mantenible. Yo puedo tener estilos inline, de tal manera que si yo quisiera cambiar en todas las páginas que conforman mi site el estilo para los H1, pues tendría que cambiarlo en muchos sitios. Otra posibilidad, que es la segunda posibilidad, es de que cada página tenga única etiqueta style en la cabecera, con lo cual si quiero cambiar los estilos tendría que hacerlo solo en una parte de la página, pero dentro de la etiqueta style, y lo que más se utiliza, ¿vale? Que es ficheros separados. Es decir, mis estilos van en un fichero CSS aparte y con link rel style sheet pues lo pongo y esto. ¿De más a menos mantenible? Pues esta es la posibilidad menos mantenible, esta es la posibilidad más mantenible. Que esto es obvio, todos lo sabemos, pero hay que poner encima de la mesa el por qué se hace, ¿vale? Separación de intereses para hacer todo más mantenible. Por tipos, ¿de acuerdo? Es decir, yo voy seleccionando aquí y agrupo los de container, todos los menús de cabecera, los botones van juntos y el menú ítem van juntos, es decir, por zonas, ¿vale? Pues eso es la separación de lo que hablamos anteriormente, de tal manera que si yo sé que todo está junto, las reglas que afectan a una zona, pues voy directamente. Y el tercer aspecto, la separación de intereses, es si yo tengo muchos estilos para distintas cosas, los separo. Y ojo, que esto tiene un impacto a nivel de rendimiento que ya veremos, y luego lo juntaré, ¿vale? Entonces, yo lo que haría es, si el estilo para mis tablas es muy largo, pues lo pongo en un fichero aparte. Lo pongo en un fichero aparte de formularios. Lo pongo en un fichero aparte de los estilos de reseteo. Y luego los puedo juntar, ya veremos cómo, ¿vale? Pero así, si yo tengo que modificar lo que he dicho antes, yo me voy al fichero en concreto que tenga. Esto tiene un impacto a nivel de rendimiento, ya veremos que luego al final solo pongo una
o 2 o 3, dependiendo de si el tamaño de pantalla, que ya veremos. Pero la separación de intereses es eso. Cuando yo tengo estilos, muchos estilos, la hoja de estilos va siendo muy grande, lo voy a separar en distintos ficheros. Y para eso me van a ayudar los preprocesadores que veremos en el siguiente apartado, en el siguiente vídeo de este apartado. ¿De acuerdo? Así que hasta aquí este tema que hace referencia a la legibilidad, a la mantenibilidad, recordar que factores que vamos a tener en cuenta, la consistencia y la legibilidad, que ya hemos hablado, no repetir ni propiedades ni selectores y separación de intereses. Tanto CSS a un único fichero, agrupar por tipo de zona de estilos las distintas reglas y si ya se hace mi fichero muy grande y utilizando preprocesadores que ya veremos, iré separando los distintos CSS en distintos ficheros. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí este vídeo. En el siguiente, pues lo dicho, vamos a hablar de distintas herramientas y distintas metodologías para hacer mi CSS más óptimo desde el enfoque de este apartado, que es el enfoque de escribir CSS.